En el vídeo de hoy te voy a enseñar el proceso que seguimos los instructores de ciclismo indoor para crear un entrenamiento, desde la idea inicial hasta el momento de compartirla con nuestros alumnos en el gimnasio, o en nuestro caso, hasta la grabación de la clase, que es la forma en la que compartimos nuestros entrenamientos virtuales con vosotros. Y creo que te va a sorprender, porque la mayoría de gente no sabe todo el trabajo que hay para crear un buen entrenamiento de ciclo indoor. Muchos se piensan que es simplemente seleccionar un puñado de música y ponerte a pedalearla sin ton ni son, pero la creación de una clase es prácticamente un arte que consume muchas horas e incluso días para llegar a crear una buena clase. Así que, tanto si haces clases virtuales con nosotros desde casa como si haces clases presenciales de ciclo indoor en cualquier gimnasio del mundo, creo que te va a gustar conocer el proceso de creación de los entrenamientos y hará que a partir de ahora veas con otros ojos a ese instructor con el que tanto disfrutas entrenando. Hola y bienvenida al canal de Best Cycling, donde, como ya sabes, compartimos contigo entrenamientos y consejos para que le saques el máximo partido a tu bicicleta de ciclismo indoor y crees una vida más saludable y feliz. La primera clase que yo creé fue hace aproximadamente 23 años. Yo tenía 19 años y en ese momento en los gimnasios se trabajaba todavía utilizando el CD. Incluso en algunos se utilizaban cintas de cassette. Lo habitual era preparar un CD con unas cuantas canciones sin mezclar y esa era la clase. Desde aquellos tiempos las cosas han cambiado mucho, sobre todo gracias al avance de la tecnología, lo cual ha sido muy beneficioso para los alumnos porque pueden disfrutar de mejores entrenamientos, y ha sido también beneficioso para los instructores porque nos da una mayor flexibilidad a la hora de crear entrenamientos. Es fácil pensar que la creación de una clase consiste únicamente en seleccionar buena música y subirte a la bicicleta. Por eso te vas a sorprender cuando conozcas los pasos que seguimos los instructores para preparar un entrenamiento. Antes de comenzar, quiero que tengas en cuenta que la creación de una clase es un proceso creativo que se parece mucho a la creación de arte. Con lo cual, no hay un proceso estándar que todos los instructores sigan a rajatabla a la hora de crear una clase. Depende en gran medida de la creatividad del instructor y del día específico, pero más o menos todos seguimos unos pasos similares, que es el proceso que yo te voy a explicar. El primer paso consiste en encontrar la idea inicial de la clase y del entrenamiento a realizar. La idea inicial es la semilla a partir de la cual creamos los entrenamientos. Esta idea puede surgir de muchas formas. Lo más habitual es que la idea surja a partir del entrenamiento que quieres crear. Es decir, tienes en mente una gráfica de entrenamiento que te gustaría crear para conseguir unos objetivos específicos de entrenamiento y a partir de eso comienzas a seleccionar la música. Pero también hay ocasiones en las que el entrenamiento no es el punto de partida y la idea surge de otras formas, como por ejemplo, puede surgir por una canción que te da la inspiración para hacer una clase en torno a dicha canción, o quizás por una historia que crees que puedes trasladar a una clase, o quizás quieres hacer una clase con una temática musical específica y que todas las canciones sean del mismo estilo. En estos casos, la idea inicial aparece antes que el propio entrenamiento. En cualquier caso, una vez que tenemos la idea inicial de la clase en sí, lo habitual es comenzar a pensar en el entrenamiento que servirá de base para el desarrollo de la clase. Es decir, no siempre que creamos clases comenzamos pensando en el entrenamiento. Eso dependerá en gran medida de cuál ha sido la semilla creativa. Pero una vez que tenemos la idea, lo que hacemos es comenzar a pensar en cómo ajustar un buen entrenamiento antes de pasar a la siguiente fase. Y la siguiente fase consiste en buscar la música y mezclarla. Este proceso es posiblemente el más lento para la mayoría. El tiempo de creación de una clase depende de la clase en sí, pero lo normal es pasar de 4 horas hasta varias semanas en algunos casos. La razón de que haya tanta diferencia es, de nuevo, que el proceso de creación de una clase no es matemático. No hay unos pasos que puedas seguir para crear una clase, sino que es más bien un proceso creativo, es arte, y dependiendo del día, de la inspiración, de lo que desees transmitir con la clase, el proceso puede llegar a alargarse mucho. Para mezclar la música, la mayoría de los instructores usan un programa llamado Mixmaster. Es un programa bastante sencillo que te permite mezclar y modificar las canciones de forma bastante creativa. Una de las cosas habituales que hacemos los instructores es acortar o alargar las canciones para que los tiempos de la canción encajen con los tiempos de entrenamiento que necesitamos. Al final estamos entrenando y para hacer un buen entrenamiento es necesario medir los tiempos que dedicamos en cada sitio. Y otra de las cosas habituales que hacemos es aumentar o reducir la velocidad de una canción. Esto lo hacemos especialmente para garantizar la seguridad de los participantes, porque es bastante posible que algunas canciones sean demasiado rápidas como para pedalearlas, lo cual podría poner en peligro la salud de los alumnos. O que sean demasiado lentas y no lleguen a alcanzar la velocidad mínima para obtener ciertos resultados con el entrenamiento. Como digo,
Este paso de selección y de mezcla es posiblemente el más complicado para todos, porque no es un proceso que sea siempre igual, es un proceso creativo y a veces se producen bloqueos, como sucede en cualquier proceso creativo. Si tenemos suerte y completamos la clase, el siguiente paso es la creación de la gráfica de la clase. A la hora de preparar la gráfica, nosotros usamos nuestra propia herramienta de creación de gráficas, que entre otras cosas importa directamente el archivo de Mixmaster y crea los puntos de la gráfica automáticamente. Lo normal sería hacer la gráfica únicamente en potencia o únicamente en frecuencia cardíaca, porque a la hora de entrenar usas un método o usas otro, no los dos a la vez. Pero a día de hoy hay alumnos que trabajan en potencia y otros que trabajan en frecuencia cardíaca, así que a no ser que el instructor que está creando la clase trabaje únicamente en un gimnasio donde siempre se utiliza el mismo método, es bastante habitual que sea necesario crear dos gráficas para adaptarse a cada situación. La forma en la que nosotros trabajamos es pensando primero siempre en la gráfica de potencia, porque la gráfica de potencia es más exacta y es bastante más fácil de planificar. Lo que yo hago es que primero creo la gráfica de la clase en potencia y con la clase preparada me pongo un pulsómetro y la pedaleo en potencia mientras grabo mis pulsaciones. Con esa gráfica de pulsaciones vuelvo luego al constructor de gráficas para completar la gráfica de frecuencia cardíaca. De esta manera, la gráfica de frecuencia cardíaca representa de forma más exacta lo que está pasando en el entrenamiento de potencia y entrenes usando el método que entrenes, los entrenamientos serán equivalentes. El paso siguiente es la preparación de la comunicación. Llegado a este punto, pueden pasar dos cosas. Si todo ha ido bien, el siguiente paso es preparar la clase para grabarla o para impartirla en un gimnasio. Pero si no ha ido bien y al pedalearla no se sentía bien, lo cual te aviso que es algo bastante habitual, lo que hacemos es volver al paso previo para hacer ajustes en Mixmaster de la clase. Es bastante normal hacer ajustes de la clase. Para mí lo normal es hacer un par de ajustes antes de tener la versión final de la clase. Cuando todo está correcto, llega el momento de preparar la comunicación de la clase. Es decir, ¿cómo voy a comunicar esta clase a mis alumnos? En este punto nos sentamos con un folio y comenzamos a escuchar la clase, al tiempo que pensamos y anotamos lo que podemos decir y hacer en cada momento. Lo pensamos todo aquí. Pensamos la comunicación verbal, es decir, lo que vamos a decir en cada momento, y la comunicación no verbal, o sea, los movimientos que vamos a hacer para conectar con los alumnos a lo largo de la clase. Ya sabes, cuando de repente en mitad de la clase levantamos un brazo y demás, pues todo eso suele estar preparado. De nuevo, continuando con el argumento de que esto es un arte, esta fase de la preparación sería como preparar una pequeña obra de teatro, salvando, por supuesto, las distancias, ¿vale? Pero sí que llegamos a pensar muy bien qué podemos decir en cada momento y cómo podemos movernos. Algunas clases tienen más preparación que otras. Por ejemplo, en mi clase de Pantani, donde narro la subida al Mont Ventoux de Pantani, tengo un guión bastante largo con lo que decir en cada momento, de forma que conforme avanza la clase puedo ir narrando siempre lo mismo. Además, la música de esta clase está seleccionada para que cuando digo ciertos mensajes más emocionales, la música me ayude a provocar la emoción de tristeza o emoción que busco en esa clase. Este proceso depende de la clase. Hay clases que se preparan en poco más de una hora y hay clases que necesitan mucho tiempo y mucha memorización antes de ir a impartir la clase. Y llegado a este punto, llegamos al momento final. Si todo ha ido bien, si has preparado la música, el entrenamiento, si has probado la clase, si la has refinado hasta dejarla perfecta, si has preparado toda la comunicación, llega el momento de ponernos delante de los alumnos a intentar hacerlo lo mejor posible. Hay veces que sale perfecto, hay veces que los nervios nos juegan una mala pasada. Lo que te garantizo es que todos nosotros nos dejamos la piel por hacerlo lo mejor posible, porque nos apasiona este trabajo, pero sobre todo por vosotros. Y como sucede en cualquier arte, en el momento en el que la obra de arte está expuesta, ya es decisión del que la recibe, que en este caso son los alumnos, opinar sobre lo que le ha parecido. Todas las opiniones son bienvenidas siempre, porque el arte es así y cada persona tiene su gusto particular. Lo que espero es que, ahora que conoces el proceso completo de creación de una clase, pienses bien en cómo vas a valorar el trabajo de ese instructor que tienes delante. Y que si hay algo que no te gusta, lo comuniques de forma constructiva, para que el artista pueda seguir creando su arte sin desmotivarse. Si te ha gustado este vídeo, no olvides darle al me gusta y ahora te dejo porque empieza mi clase, que por cierto, esta clase que voy a grabar ahora mismo la tendrás disponible el martes que viene. Espero que te guste y que me envíes tus críticas, por supuesto, tanto positivas como negativas. Te mando un abrazo enorme, cuídate mucho y practica Bcycling.